Listo. A ver, entonces, vamos a comenzar con lo que les estaba comentando, ¿no? ¿Cuál es nuestro camino? Acuérdense que nosotros nos movemos por la gestión del mantenimiento, ¿no es cierto? Esto ya hemos visto también la clase pasada. Y gestionamos el mantenimiento de diferentes equipos, ¿no? Industriales. No es que tenga un solo equipo industrial a cargo, no, son varios equipos, ¿no es cierto?, que conforman un proceso productivo. Y acá lo que nosotros ya hemos visto es que no puedo tener el mismo tratamiento con estos equipos. Tengo que, pues, empezar a tomar decisiones a través de estos equipos industriales, ¿no? Entonces, lo que se hace es un proceso de criticidad de equipos, ¿no? Y de acá, tal y como hemos obtenido en el caso que vimos, tenemos equipos que son críticos, equipos que son importantes, equipos que son regulares, ¿no es cierto? Regulares y equipos que son opcionales, ¿sí? Y la primera decisión es que voy a hacer algo más, ¿no es cierto?, de lo normal con estos equipos críticos e importantes, ¿sí? Entonces, hasta ahí hemos llegado nosotros. Hemos visto que ya tenemos en un proceso productivo los equipos críticos, importantes, regulares, opcionales también de repente. No necesariamente voy a tener los 4 niveles, ¿sí? Pero ya sé qué tengo que hacer. Entonces ya tengo esos mis equipos críticos e importantes. Y tengo que verificar de qué cosas adolecen esos equipos críticos e importantes. Y sabemos que estos, pues, en un proceso productivo, adolecen de lo que son fallas. O sea, las fallas le quitan la continuidad en su desempeño productivo, ¿no es cierto? Y claro, hay fallas de todo tipo. O sea, hay fallas que me generan un impacto fuerte, mientras otras que simplemente no, ¿no? O sea, no me generan mayor problema, ¿correcto? Y justamente esto que les estoy diciendo es algo muy importante evaluar. Yo tengo que determinar estas fallas críticas de los equipos críticos e importantes, cómo me están impactando, ¿correcto? Y si tienen el nivel de impacto que realmente me puede generar un problema, ¿ya? Entonces voy a evaluar justamente la criticidad de las fallas, ¿ya? Y después de hacer un análisis, yo me voy a encontrar con que estas fallas críticas, obviamente, me afectan ya directamente hacia el lado del equipo por el tema de su confiabilidad o por el tema de su mantenibilidad. Ahí estoy hablando directamente ya sobre el mismo equipo, porque si son críticas, de hecho que me están afectando al proceso productivo en general, ¿ya? Pero yo tengo que saber que para poder atacar estas fallas, necesito conocer si me impactan porque me están cortando la confiabilidad de los equipos o porque me están cortando la mantenibilidad de los equipos. ¿Cuál es la afectación? ¿Sí? Entonces, yo voy a encontrar eso, que me afectan por la confiabilidad solamente, por la mantenibilidad solamente, o por ambos indicadores. Hay fallas críticas que me afectan a la confiabilidad y a la mantenibilidad de los equipos, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a entrar a trabajar esto y esperemos que el tiempo también nos permita ir un poquito más allá, ¿ya? Muy bien,
Entonces vamos a ver ya lo hemos ido resolviendo en su primera parte. Hemos sacado ya conclusiones acerca de qué equipos son críticos, qué equipos son importantes y demás, ¿ya? Entonces, dentro de estos sistemas que se priorizan, por ejemplo, que yo tenga el resumen, déjeme ver, no sé dónde habré puesto el caso, nuestro resumen, nuestras conclusiones, ¿no? Definimos que el sistema del tanque y las bombas ¿no es cierto?, donde se hace el almacenamiento del agua potable, es crítico, al igual que el sistema de almacenamiento de agua purificada, ¿ya? Entonces, estos dos sistemas, lo que se puede entender acá en el caso, dice que están valorizados en 75 soles la hora y que han presentado pues 6 modos de falla con las siguientes características. Entonces acá tengo esta lista de modos de falla, ¿ya? Y el número de fallas o de eventos de cada modo de falla por cada máquina además en el año, ¿ya? Y tiempos de parada total igual respecto a cada modo de falla y además lo que representan las consecuencias adicionales, ¿ya? Con esto vamos a entrar a trabajar. Otra vez repito, se está trabajando respecto a esos sistemas que se van a priorizar. Aquellos que voy a priorizar, ¿cuáles van a ser? Los críticos, ¿no es cierto? Y entonces, respecto a estos, vamos a hacer este análisis de la criticidad de estos 6 modos de falla que están generándome problema con esos sistemas críticos. ¿Ya? Entonces vamos a trabajar respecto a esto. Muy bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que estas nuestras fallas críticas nos dan a nosotros ¿qué ha pasado? No están... Bueno, les decía que de estas fallas, lo que yo tengo que procesar es información característica, ¿ya? Y sobre todo, lo que más interesa es poder tener información acerca de características cuantitativas. Entonces, acuérdense ustedes que si yo tengo un modo de falla, este modo de falla en un periodo de tiempo, que podría ser un año, podría ser meses, qué sé yo, presenta una serie de eventos de ocurrencia, ¿sí? Entonces, yo puedo estarle haciendo su seguimiento, su monitoreo, ¿no es cierto? Y ahí yo voy viendo, pues, que este modo de falla tiene 2 eventos de ocurrencia, de repente tiene un tercero, ¿no es cierto? ¿Ya? Y así, esto en el periodo de tiempo. Pero a la par también, lo que yo voy apreciando es que este modo de falla, en esos tiempos en los que se produce la falla y hay un desfase entre su puesta a operación nuevamente, hay un tiempo de reparación. Entonces, esa es otra característica, ¿no es cierto? Y ahí yo voy viendo, pues, esas 3 características de la detención, ¿no? Entonces, yo tengo acá en todos los azules tiempos operativos, ¿no es cierto? Tiempos operativos del activo respecto a ese modo de falla, porque cada modo de falla tiene sus implicancias respecto a los eventos que van ocurriendo. Entonces,
Distintas denominaciones se utilizan acá, ¿no es cierto? Yo podría, por ejemplo, llamarle a esta primera TTF, tiempo para la primera falla, ¿correcto? TBF a esa segunda que se presenta entre la falla 1 y la falla 2. TBF2, esta otra que se presenta entre la falla 2 y 3. Y TOF, tiempo operativo final, esta que se presenta al final, cuando cierro ese mi periodo de análisis, ¿no? Y a los de abajo, sí, estos sí tienen una denominación más clara, que es TTR, tiempo de reparación, ¿no es cierto? TTR1, TTR2, ¿sí? Y TTR800, ¿no? TTR3, ¿ya? Entonces ahí aparecen los TTRs y los TTFs, TBFs o TOFs. Acá lo más importante que nosotros tenemos es básicamente que estos parámetros, tanto de operación como de reparación, nos terminan dando ya información característica de los modos de falla. Con los azules, por ejemplo, yo voy a obtener una información característica que se denomina MTBF, ¿no es cierto? Ustedes saben que es MTBF. Muy bien, eso es a nivel de los azules, ¿no es cierto? Y los rojos me dan el MTTR, ¿no es cierto? Entonces, estas informaciones características justamente me están mostrando el comportamiento de los modos de falla. Y cada modo de falla tiene sus propias características. Por ende, lo que yo voy a hacer es analizar sus características, pero a nivel comparativo de los modos de falla. ¿Ya? Pero este MTBF no lo voy a comparar o no lo voy a utilizar directamente. Lo que yo voy a hacer es más bien este MTBF lo voy a convertir en algo que se le conoce como frecuencia. ¿Ya? Esa frecuencia está dada por un indicador que relaciona la cantidad de eventos de falla por unidad de tiempo. ¿Ya? Entonces ya saben, eventos ocurridos por unidad de tiempo, ¿no es cierto? ¿Y a qué es igual esa frecuencia? Esa frecuencia es igual a la inversa del MTBF. ¿Ya? La inversa del MTBF. ¿Correcto? Ahí están las fórmulas. Ustedes lo están viendo. Felizmente ahorita se está manteniendo el sincronismo. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es evaluar estas características para todos los modos de falla y vamos a organizarlas de tal manera que me brinden mayor información relevante. ¿Ya? ¿Cómo así? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a regresar al colegio, a primaria, a graficar planos cartesianos. ¿Ya? ¿Y qué vamos a hacer en ese plano cartesiano? Vamos a graficar dos variables, una que se llama frecuencia en el eje X y otra que se llama MTTR en el eje Y. ¿Ya? ¿Y qué voy a hacer? Bueno, como tengo modos de falla y sé que cada modo de falla presenta un valor de frecuencia y presenta un valor de MTTR, entonces lo que voy a hacer va a ser plotear, tabular, ¿no es cierto?, en esa gráfica esos mis
mis datos y me van a salir cosas, pues, algo así muy parecidas, ¿no? Ahí, ¿no? Distintos lugares, pues vamos a ir acomodando por ahí, ¿ya? Por acá también, ya, y por acá, ya está, listo. ¿Cuántos tengo ahí? 6, ya, listo. 7, ¿ya? Entonces, miren, imagínense, ahí están mis modos de falla, ¿correcto? Y estos mis modos de falla, bueno, cada uno, como les dije, tiene su característica de frecuencia, es decir, cuántos eventos ocurren por unidad de tiempo, y tiene su característica de MTTR, o la duración promedio de su reparación, ¿correcto? Muy bien, viéndolos así, perfecto, muy bonito, yo veo eso, tiene cada uno sus características, hay 7, y ¿qué más? Bueno, tengo que hacer algo con esta gráfica, con este mapa de fallas, para que me pueda brindar mayor información. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ahora, como ya he utilizado lo que hacía en primaria, entonces ahora vamos a utilizar lo que hicimos en secundaria. Entonces, vamos a utilizar un poquito de la estadística, ¿sí? Los parámetros de medición estadístico, ¿ya? Y el parámetro de medición estadístico que vamos a utilizar es la mediana, ¿correcto? No la media, la mediana, ¿correcto? ¿Quién sabe qué es aquel valor, ¿sí?, de una muestra que me permite dividir en partes iguales a esa muestra, o sea, una muestra de datos. Entonces, es el valor que divide en partes iguales a una muestra de datos, ¿correcto? Entonces, siguiendo esa lógica, yo podría decir, ¿sabes qué? Yo quiero trazar una línea a través de la mediana de la frecuencia. ¿Ya? Perfecto, vamos a tratar de hacerlo lo más recto posible, ¿ya? Y si no, ya lo dejo a vuestra imaginación que está recto, ¿ya? Muy bien, entonces aparece esa línea verde, y esa línea verde justamente está sobre la mediana de esa frecuencia. ¿Qué cosa yo puedo ver con esto? Exactamente que cumple con la función que debe cumplir como valor. Este valor, que le voy a llamar mediana de la frecuencia, ¿ya? Mediana frecuencia, cumple con su definición, porque está dividiendo en partes iguales a la muestra de datos, ¿no es cierto?, pero por la variable de la frecuencia, ¿correcto? Y miren lo interesante de esto. ¿Qué información me está dando? Me está dando la siguiente información, que todas las fallas o los modos de falla que se ubican a la derecha de la línea verde, yo podría decir que son de alta frecuencia. Y a los que están a la izquierda de la mediana de la frecuencia de la línea verde, yo podría decir que son de baja frecuencia, ¿no? Miren, qué interesante. Me está delimitando, ¿no es cierto?, dos zonas que ya me informan que una es de alta frecuencia, o sea, alto número de eventos de falla por unidad de tiempo, mientras que la otra zona son modos de falla que tienen baja frecuencia, o sea, bajo número de eventos por unidad de tiempo, ¿no? Qué interesante. Ya algo más me está informando, ¿no? De algo más tenía que servir, ¿sí o no? Entonces, por eso me tiene que informar algo adicional, ¿ya? Entonces, muy bien, vamos a ver ahora qué pasaría si yo hago lo mismo con la variable del MTTR. Entonces, vamos a trazar lo mismo, ¿no? Una línea que es también una línea recta horizontal
que está pasando por ese modo de falla y que está posicionada justo sobre lo que se llama mediana del MTTR. ¿Ya? Entonces, muy bien, yo ya tengo esa información adicional, ¿correcto? Dos valores característicos identificados ahí en cada eje, ¿no? Y yo podría decir también ahora, oye, y esa línea morada me está dividiendo también en dos partes a esa muestra de datos por la variable del MTTR. Y yo puedo identificar que encima de esa línea morada se encuentran todos los modos de falla que tienen alto MTTR y por debajo a todos aquellos modos de falla que tienen bajo MTTR. Ah, qué interesante, ¿no? Muy bien, ahora sí ya tengo algo de información. Y además, yo también puedo ver lo siguiente, que estas líneas tal pareciera que están actuando como un cuchillo y que han dividido este mapa de fallas en 4 partes, ¿correcto? Una parte que yo podría ponerle el nombre de A, otra parte que podría ponerle el nombre de B, otra parte que podría ponerle el nombre de C, y otra parte que podría ponerle el nombre de D, ¿correcto? Muy bien. Miren que los modos de falla que se puedan ubicar en esa zona A me afectan tanto a la frecuencia como al MTTR. Entonces, cuando yo hablo de la frecuencia, que estoy hablando de cantidad de eventos por unidad de tiempo, y encima digo que es alto, o sea que los modos de falla ocurren con mucha frecuencia, también estoy diciendo que me están generando, así es Marcos, un alto impacto en el equipo, pero ¿por qué? Porque me están afectando a la confiabilidad del equipo. Imagínense ustedes que se pongan un periodo de tiempo de un mes para evaluar un nivel de confiabilidad. Y hay un modo de falla que es altamente frecuente. ¿Ese modo de falla permite que vuestro equipo sea confiable? No, ¿no es cierto? Porque me hace perder confiabilidad porque en cualquier momento puede ocurrir. ¿Sí? Entonces yo con esto puedo decir justamente lo siguiente, que la alta frecuencia, ya estoy escribiendo, genera baja confiabilidad. ¿Ya? La alta frecuencia genera baja confiabilidad. Eso quiere decir que tanto modos de falla que se encuentran, escúchenme, en las zonas A como D de dedo, son zonas en las que los modos de falla me afectan a la confiabilidad del equipo. ¿Estoy en lo correcto? Ahora, cuando hablo de las zonas, ya también A y B de bueno, ¿sí? Estoy hablando ya también de la zona en la cual, ¿no es cierto?, nuestros modos de falla tienen alto MTTR, ¿sí? Y claro, como tienen alto MTTR, hacen que el equipo no sea fácil de mantener. Es decir, están impactando a su mantenibilidad, como ya me lo dijo Marcos Taza.
quiere decir que el alto MTTR, ya estoy escribiendo, ahorita va a aparecer para ustedes, genera baja mantenibilidad. ¿Ya? Ahí está, ya apareció, ¿ya? Entonces, el alto MTTR genera baja mantenibilidad. Claro, porque si tiene alto MTTR se está reparando en mucho tiempo. Y si se repara en mucho tiempo quiere decir que hay dificultades en la reparación. Entonces, por ende, no es mantenible. No es fácil de mantener y por ello su mantenibilidad es baja. ¿Sí? Entonces, yo podría decir que los modos de falla de las zonas A y B me impactan a la mantenibilidad del equipo. ¿Correcto? Y también puedo sacar la siguiente conclusión. Puedo decir, entonces, los modos de falla de la zona A me impactan tanto a la confiabilidad como a la mantenibilidad del equipo. Mientras que los modos de falla de la zona B, de bueno, me impactan solo a la mantenibilidad del equipo. Y los modos de falla de la zona D, de dedo, me impactan solo a la confiabilidad del equipo. Entonces, tengo los modos de falla. Me interesa tabular lo que es la frecuencia, ¿sí? Y lo que es el MTTR, ¿ya? Entonces, la frecuencia le voy a poner sus unidades, fallas por hora, ¿ya? Y el MTTR es horas por falla, ¿correcto? Porque es un tiempo promedio, ¿no es cierto? Ya está, ahí están entonces mis variables. Vamos a darle un pequeño formato rápido a esto. Ya. Ahora sí, frecuencia les había dicho que es la inversa del MTBF. Bueno, y de estos datos, ¿cómo puedo entender el MTBF? Primero, en el caso debo tener, ¿no es cierto? Acá están las horas de operación de justamente los sistemas críticos. Entonces, esos sistemas críticos operan por año 5.760 horas. Acá está también, 5.760 horas. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar con estos equipos. ¿Ya? Ese es el tiempo operativo anual. La suma del TTF, de los TBFs, de los TFOs, es 5.760. Y para yo obtener el MTBF primero tendría que dividir entre el número, ¿no es cierto?, de fallas. Y como la frecuencia es la inversa de eso, entonces podemos hacer esa fórmula, ¿no es cierto? Yo voy a poner lo siguiente, miren, aquí están las fallas, ¿ya? Y lo que voy a hacer es esto. Voy a calcular primero el MTBF, miren, 5.760 horas de tiempo operativo. Eso está en el caso. Entre el número de fallas por año. El modo de falla 1 tiene un MTBF de 5.760 horas. Pero le voy a sacar la inversa. Entonces voy a ponerle acá, voy a agregar lo siguiente, ¿ya? Para que vean bien. 1 entre ese valor y me sale este valor que obviamente tiene que ser muy menor a 0. Y vamos a jalar
a todas las demás, a todos los demás modos de falla. ¿Ya? Esa es la frecuencia que podemos encontrar para nuestros modos de falla. Espérame, Arnold, me has hecho asustar con el... Ahí tenemos, ya está nuestra frecuencia. Ahora necesito el MTTR. El MTTR es igual a los tiempos totales de parada por reparación dividido entre el número de fallas, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, tendría que ser 22 entre 1, 20 entre 2, 11 entre 1, 10 entre 1, 12 entre 2, 24 entre 2, ¿correcto? Eso va a ser el MTTR. Y nos va a decir en promedio en cuánto tiempo reparo cada modo de falla. El modo de falla 1, lo puedo reparar en promedio en 22 horas. El modo de falla 2 lo reparo en promedio en 10 horas. Y así cada uno de los que ustedes pueden visualizar ahí en el Excel. ¿Está claro eso? Muy bien. Entonces voy a hacer la tabulación, ¿ya? Voy a hacer la gráfica. Ahí están los valores del eje X, los valores del eje Y. Y voy a hacer una gráfica de este tipo, ¿ya? Dispersión, pero dispersión de este primer tipo, solamente los marcadores, ¿correcto? Solamente necesito los puntos de referencia, ¿ya? Ahí está. Esa es la gráfica que me ha salido. La voy a llevar a otro lugar para poder ampliarla y ubicarla mejor, ¿ya? Ahí está. Listo. Voy a darle un pequeño formato. Voy a eliminar yo lo que son líneas de cuadrícula. Y le voy a poner títulos a los ejes, por supuesto, porque tengo que saber que esto es la frecuencia, ¿no es cierto? Y este otro es el MTTR, ¿ya? Ahí está, ¿ya? Acá lo primero que tengo que hacer es verificar los ejes. ¿Y qué pasa? Ustedes se darán cuenta que entre los ejes, el eje del MTTR y el eje de la frecuencia, la diferencia de las escalas es abismal. Hay mucha diferencia. Mientras que la frecuencia está variando, fíjense, de 0.405, el MTTR está variando de 5 en 5. Entonces, esa diferencia no es positiva, ¿ya? Lo que yo tengo que hacer es homogeneizar los ejes. Tratar de que se trabaje con una escala homogénea, ¿ya? ¿Y cómo voy a hacer eso? A los ejes les voy a poner para que se trabaje, miren, dar formato, para que se trabaje con una escala, acá está, logarítmica, ¿ya? No importa, se va a distorsionar la gráfica, después la vamos a arreglar, ¿ya? Entonces, nuevamente, ambos ejes con escala logarítmica, ¿ya? Y lo que les decía, se va a distorsionar, se ha movido un eje a la derecha, ya no importa. Eso no me genera mayor complicación, ¿ya? Y miren, nuestros modos de falla han aparecido ahí, ubicados en esa zona, ¿correcto? Bueno, no hay problema. Yo lo único que voy a hacer acá es tratar de hacer un zoom con estas gráficas, ¿ya? Pero mejorando sus rangos, los rangos de los ejes. Entonces, ¿qué voy a hacer? Por ejemplo, yo me fijo en los valores de frecuencia y los valores de frecuencia son pues 0.0009, 409 y 0.0017. Entonces,
yo voy a mi gráfica y digo, a ver, ¿y qué pasa si yo trabajo con este eje X en esa escala logarítmica, por ejemplo, desde valores de mínimo 0.1, 2, 3, 4 ceros, 8, y como es logarítmico, entonces tendría que trabajar hasta 0.1, 2, 3 ceros, 8. Y voy a ver si voy a contener a todos los modos de falla. Y veo que sí, ¿no es cierto? Incluso para que esté un poquito más al centro, podría mejorar esta escala. De repente no 0,008, sino 0,05. ¿Ya? Por ejemplo, podría ser esto. 0.00005, ¿ya? Como mínimo hasta 0.3005, ¿ya? Y me parece que está mejor porque está más centrado a nivel del eje de la frecuencia. Y en frecuencia ustedes pueden ver que el valor mínimo es este valor que figura a la izquierda y este es el máximo, el que figura a la derecha. ¿Ya? Luego, en el eje Y voy a hacer algo parecido. Me voy a fijar acá y voy a decir, a ver, ¿cuál es el mínimo valor? 6 y el máximo 22. Ya, perfecto. Entonces, ¿de qué me sirve estar viendo hasta el 100? ¿De qué me sirve ver por debajo del 6? Entonces, ¿qué pasaría si este eje le pongo su rango de 5 y como es logarítmico va a tener que ser hasta 50? ¿Ya? Y ahí está. Miren, se ve algo más estético, mejor, más presentado, ¿ya? Y esto me va a ayudar a identificar mejor justamente las características que esperamos, ¿ya? ¿Qué más voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. Quiero identificar cada puntito a qué modo de falla hace referencia. Entonces le voy a poner etiqueta de datos, ¿ya? Pero yo no quiero ver esos números de etiqueta de datos. Yo quiero ver las denominaciones de modo de falla que tiene. Entonces acá, valor de celda, y lo que voy a hacer es seleccionar estos modos de falla. ¿Ya? Y, uy, caray. Y le voy a quitar este valor que aparece. ¿Ya? Para que así yo pueda ver simplemente los modos de falla. Y los voy a acomodar de cierta forma que pueda identificar, ¿no es cierto?, cada puntito a qué modo de falla hace referencia, ¿ya? Son pocos modos de falla, así es que acá no me debería generar problemas. Cuando tenga mayor cantidad de modos de falla, bueno, un poco más de dificultad, pero ya tengo uso de la herramienta. Ahí están mis 6 modos de falla, ¿correcto? Ahora, entonces voy a trazar esas líneas tanto vertical como horizontal para poder hacer esos cortes y poder identificar mis 4 zonas, ¿ya? Ustedes me van a decir según la pizarra, viendo la línea horizontal, díganme, a nivel de la coordenada Y para la línea horizontal, ¿por qué valor va a pasar la coordenada Y de la línea horizontal? ¿Por 0 no? No, por 0 no. Vean bien la gráfica, por favor. ¿Por qué valor está pasando esa línea de morada, la línea horizontal? No estoy hablando del eje horizontal, ojo, estoy hablando de la línea horizontal. Por la mitad tampoco es, no es tan así, no es la mitad. Y si fuera la mitad,
¿Cómo se llama ese valor que divide por la mitad? Mediana. Perfecto, Hervin. Entonces, ¿por qué valor está pasando esa línea horizontal? Está pasando por la mediana del MTTR. ¿Ya? Por la mediana del MTTR. ¿Ya? Voy al Excel. Entonces, miren. Voy a colocar en esto que está sombreado, voy a colocar la coordenada del eje Y, las dos coordenadas, ¿ya? Mediana del MTTR y mediana del MTTR. Ambos puntos van a pasar por la mediana del MTTR. Y a nivel de X, por favor, lo que van a hacer es, se fijan en su gráfica y van a decir, ¿cuál es el valor mínimo de frecuencia que puedo ver en mi gráfica? Y van a decir, parecen mis notas, 0.00005, ¿sí? Igualito a tus notas. Y de ahí van a decir, ¿y cuál es el otro punto? El máximo de la frecuencia. También se parecen a mis notas, van a decir 0.0005 y un 0 más al lado, ya por gusto ese 0, ya no, ¿ya? Ahí están las coordenadas, ¿correcto? ¿Y qué van a hacer? Con sus coordenadas van a ir a la gráfica, clic derecho, seleccionar datos, ¿ya? Acá va a demorar un poquito el Excel, como está cargada la máquina, va a ser un poquito lento el proceso, ¿ya? Pero paciencia. Agregar una serie, ¿ya? Ahí va a pensar un rato y me va a pedir ahí los valores de X y de Y, ¿ya? Ya, ahí está. Dame los valores de X, me dice acá. Ya. Toma los valores de X. Listo. Dame los valores de Y. Toma los valores de Y. ¿Correcto? Ya está. Y aceptar. Y fíjense que ya acá en la gráfica se han puesto esos dos puntos naranjas, ¿no es cierto? Déjenme que termine de procesar el Excel y tenemos que hacer algo acá. Primero, eliminar ese valor del 10.5. No me interesa que esté marcando ese valor, no sirve. Hago clic en cualquiera de los puntos naranjas, clic derecho y le digo cambiar tipo de gráfico. Y le digo, esta serie naranja, quiero que sea una línea suavizada. Ya está. Y ahí está. La línea de la mediana del MTTR, ¿correcto? Lo mismo voy a hacer ahora con la línea vertical. ¿Ya? Línea vertical. Otra vez, vamos a parar. Vamos. ¿Por Y por dónde pasa? Bueno, por Y va a tener que pasar por las coordenadas que ustedes están viendo en la gráfica. El MTTR está yendo desde 5 hasta 50. Perfecto, entonces le pongo eso. 5 y 50. ¿Ya? Clic en la gráfica, clic derecho, seleccionar datos. Voy a seleccionar esta serie 2 para que en función de esa serie grafique, ojalá que me sirva, aunque está colapsando el Excel más bien. Agregar, que este Excel, como le hemos estado fastidiando, le hemos dicho, toma tus datos, que no sé qué, ya se puso berraco ya. Nada, ya, ahí está. Valores de X, estos dos. Valores de Y, estos dos. ¿Ya? Aceptar. Dejamos que piense un ratito. Ya está. Y no nos sirvió de mucho. Ahí ya aparecieron esos puntos plomos, ¿correcto? Voy a eliminar los valores. No necesito tenerlos. Clic derecho en los puntos, ¿ya? Cambiar tipo de gráfica y
línea suavizada, ¿correcto? Ya está. Y le voy a cambiar de color, ¿ya? Le voy a dar formato acá nada más a un color que se note mejor que ese plomo, ¿ya? Ese azul. Prefiero trabajar con ese azul. Listo. Hasta ahí les voy a dar 10 minutos, por favor, para que lleguen a hacer esa gráfica. ¿Ya? Ya, muy bien. Entonces ahí en nuestra gráfica nosotros podemos identificar esas nuestras 4 zonas, ¿no es cierto? Y vamos a ponerle los nombres que también le hemos puesto, ¿no? Ahí tengo la zona A, ¿ya? Ahí está la zona A. Después tenemos la zona B. Después tenemos la zona C. Y después tenemos la zona D. ¿Correcto? Ahí están las 4 zonas. ¿Ya? Entonces, mi pregunta sería la siguiente. ¿Se acordarán ustedes del curso de Ingeniería de Mantenimiento, donde teníamos un modelo de criticidad de modos de falla que se llamaba NPR? ¿Sí? El número de prioridad de riesgo. Este número de prioridad de riesgo nos hacía evaluar de manera conjunta 3 variables. La F de frecuencia, la D de capacidad de detección y la G de gravedad. Entonces, me decía este modelo que los modos de falla tenían una característica de frecuencia que está referida al número de eventos de falla que pudiesen ocurrir en un determinado periodo de tiempo. José, F es frecuencia, ¿ya? F es frecuencia. La D es la capacidad de detección. ¿Y a qué hacía referencia la capacidad de detección? A la facilidad o dificultad de poder detectar un modo de falla y darle la posterior solución. Porque si un modo de falla es fácil de detectar, quiere decir que la solución también va a ser más rápida. Entonces, si se dan cuenta, esa D, esa capacidad de detección, está relacionada con el MTTR. ¿Sí? Eso es la capacidad de detección. Y la G es la gravedad. Y esta gravedad está relacionado con el impacto que me genera un modo de falla. Y acuérdense ustedes que el impacto que me puede generar un modo de falla está referido a aspectos, por ejemplo, como la seguridad, como el medio ambiente, como procesos o fallas ocultas que podrían existir y que podrían generar que la reparación pudiera ser de muy elevado costo. ¿Sí? Entonces, yo tengo que evaluar este impacto. Además, que todos los modos de falla por su naturaleza, que es impredecible, me generan pérdida productiva. Entonces, esa gravedad está relacionada con los aspectos económicos que me podría generar a nivel de consecuencias o de problemas un modo de falla. ¿Ya? Entonces, justamente este NPR me habla de estos 3 factores porque
está relacionado bajo una norma que me permite evaluar la criticidad de los modos de falla. Entonces, todos los procesos que yo tengo que evaluar de criticidad tienen que estar relacionados a la norma, al estándar, ¿ya? Por ende, lo que nosotros vamos a hacer es básicamente cumplir con este estándar. Y este estándar lo que me decía era, para tú calcular el NPR tienes que multiplicar esos 3 factores. Pero acuérdense que estos factores se hacía una evaluación más cualitativa, ¿no es cierto? En cambio, ahora lo que vamos a hacer es un análisis más cuantitativo para que podamos finalmente determinar nosotros la criticidad de nuestros modos de falla, ¿ya? Entonces, ya la frecuencia la tenemos. El MTTR lo tenemos. Y la gravedad no la tenemos, ¿correcto? Pero vamos a tenerla. ¿Y qué nos va a permitir esto? Nos va a permitir ahora plotear mis modos de falla en un nuevo plano cartesiano con 2 nuevas variables. Una variable que se va a llamar indisponibilidad y una variable que se va a llamar impacto. Impacto económico también le llaman, ¿ya? Pero vamos a ponerle impacto. Y esto, tan igual como en el caso anterior, ¿no es cierto? O del modelo anterior, me permitía tabular los modos de falla. Entonces yo puedo tener acá un modo de falla, ¿correcto? Puedo tener por acá un modo de falla, puedo tener por acá otro 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 modo de falla y de repente por acá otro modo de falla. ¿Ya? Solamente para representar esto. ¿Sí? ¿Qué debería hacer? Bueno, yo ya sé que para estos modelos pues se trabaja con sus variables estadísticas que me puedan brindar un nivel de información. Entonces, voy a hacer lo mismo que hice con el modelo anterior, trabajar con las medianas. Entonces, yo trazaré por acá, ¿no? Por ejemplo, la mediana de la indisponibilidad. ¿Sí? Línea verde es la mediana de la indisponibilidad. Ahí está, mediana de la indisponibilidad. Y trazaré igual una línea morada, ¿ya? Por la mediana de ese impacto. Eso es lo bueno de trabajar con factores ya cuantitativos. Y ahí está. ¿Sí? La mediana del impacto. Mediana del impacto. Muy bien. Ahí podemos ver entonces nuestro mapa de falla. Se han formado igual 4 zonas, ¿correcto? Y yo podría identificar pues igual características de cada una de estas zonas a nivel de las 2 nuevas variables. Pero primero vamos a entender estas 2 nuevas variables, ¿ya? La indisponibilidad. Si yo regreso, miren, a este esquema de nuestras fallas, cuando hablo de indisponibilidad es porque a nivel de un periodo de tiempo, es decir, a nivel de todo este conjunto de observaciones, a nivel de tiempos, es porque esta característica de tener una serie de
eventos que se pudieran estar presentando y sabiendo que cada uno de esos eventos tiene su propio nivel de duración, son justamente los que me van a dar el nivel de indisponibilidad en el periodo. ¿A qué me refiero? A que la indisponibilidad es básicamente la multiplicación del número de eventos, ¿no es cierto?, por el tiempo indisponible, ¿no es cierto?, o fuera de operación que pasa un equipo. ¿Cuántos eventos ocurrieron acá en esta primera falla? Un evento de falla. ¿Y cuánto me demoró ese evento de falla? Me demoró TTR 1 horas. ¿Cuántos eventos ocurrieron después de TBF 1 horas que ocurriera el primer evento? Ocurrió otro segundo evento, un evento. ¿Y cuánto demoró ese evento? TTR 2 horas. ¿Se dan cuenta de lo que estoy haciendo? Es una multiplicación entonces del número de eventos que ocurrieran por el tiempo de reparación. Ahora, si yo lo veo a nivel de todo el periodo, de todo lo que está rodeado por la línea morada, yo me encuentro con que hay un conjunto de eventos que podría decir que tienen una duración promedio. Entonces, la indisponibilidad va a ser una relación que se cumpla entre esta frecuencia y este MTTR. ¿Correcto? Entonces, me voy a la otra pizarra y voy a bajar un poco para que podamos entender esas variables. ¿Ya? La indisponibilidad como tal, entonces, hemos visto que depende de la frecuencia y de el MTTR. ¿Ya? Entonces, la indisponibilidad no es otra cosa más que la frecuencia por el MTTR. ¿Ya? Indisponibilidad. Indisponible. ¿Correcto? Ahí está la indisponibilidad. Y si hago la relación con el NPR, miren que en la indisponibilidad, en esta variable, ya tengo estos dos elementos relacionados. Y solo me falta relacionar con este tercer, ¿no es cierto?, factor. Y que por su naturaleza representa lo mismo que representa este impacto. Entonces vamos a conocer ese impacto. ¿De qué se tratará el impacto? Vamos a regresar a la pizarra y vamos a ver qué sucede acá. Cada vez que ocurre un evento de este modo de falla, aparte de que la máquina se detiene operativamente hablando TTR 1 horas, lo cual por su naturaleza ya implica pérdida productiva, este evento podría tener la capacidad de ocasionarme algún accidente, podría lastimar a una persona, podría generar algún problema de inseguridad respecto a otros elementos que estén interactuando con este elemento que ha sufrido ese modo de falla. O si no llega a hacer eso, podría generarme algún problema respecto al medio ambiente, podría resultar en una contaminación ambiental. O si no es ninguno de estos aspectos, su reparación podría ser muy costosa porque de repente esto me trae consigo otros modos de falla ocultos que me van a requerir una inversión mayor en la restauración de este equipo. Entonces, estoy hablando de que cada evento de estos que ocurre tiene la capacidad de generarme problemas económicos, ¿correcto? Entonces,
Estos problemas económicos justamente se traducen, ¿ya?, en algo que se llama consecuencias económicas, ¿ya? O consecuencias totales, como quieran llamarlo. Pero ya saben, cada evento, ¿sí? Cada evento del modo de falla tiene la capacidad de generarme esas consecuencias totales o consecuencias económicas. ¿Y qué cosa es una consecuencia total? Bueno, una consecuencia total, voy a poner acá la fórmula, una consecuencia total está compuesta de lo que les he mencionado. La pérdida productiva generada por la propia parada del equipo, ¿ya?, más algo que se denomina consecuencias adicionales, ¿ya? Esas consecuencias adicionales tienen que ver con lo que les he mencionado. Les he mencionado que me pueden generar problemas respecto a la seguridad, medio ambiente y demás, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, esas son las consecuencias totales. Pero cada modo de falla, cada evento del modo de falla tiene la capacidad de generar esto. Pero yo sé, y por este esquema lo puedo demostrar, que el modo de falla no ocurre una sola vez en un periodo, sino se repite, tiene una frecuencia, ¿correcto? Entonces, yo tengo que ver cuál es el impacto total que me genera la repetitividad de ese evento del modo de falla. A eso se le conoce con el nombre de impacto. Entonces, el impacto, acuérdense que es o son las consecuencias totales definidas por la repetitividad de los modos de falla, ¿ya? Entonces el impacto no es otra cosa más que las consecuencias totales, ¿ya? Consecuencias totales, ahí está, consecuencias totales por la frecuencia. Ahí están nuestras dos variables, ¿ya? Ahí tenemos nuestras dos variables, ¿correcto? ¿Alguna pregunta? Y el siguiente modelo que vamos a hacer, ¿cuál es? Es el de indisponibilidad versus impacto, ¿ya? Voy a jalar esta tablita para poder hacer algo similar, ¿ya? Y vamos a aumentarle el tamaño también para que se vea bien. Ahí está, modos de falla, pero ya no voy a trabajar con frecuencia ni MTTR, sino sería indisponibilidad, que va a estar en qué unidades, en porcentaje, y el impacto, que sus unidades van a ser monetaria, dólares por hora, o no sé si estará en soles, vamos a ver ahorita eso, ¿ya? Pero ya eso se cambia. Voy a eliminar todo esto, y lo primero que vamos a calcular es la indisponibilidad. Acuérdense que la indisponibilidad no es otra cosa más que la multiplicación de la frecuencia por el MTTR, ¿ya? Jalo esto y le pongo porcentaje y ahí tienen
esos niveles de indisponibilidad que me generan los modos de falla. ¿Ya? Para el impacto, yo lo que voy a hacer acá en esta hoja de datos, voy a hacer el siguiente cálculo. Voy a hacer lo siguiente. Voy a jalar acá los modos de falla y voy a calcular la pérdida productiva. ¿Ya? Y esto allá, como veo, debe estar en soles, ¿ya? Porque las consecuencias adicionales también habían estado en soles. Entonces voy a cambiar acá. El impacto va a estar en soles por hora. Ya está. Pérdida productiva. Miren, la pérdida productiva es la que se genera por la parada misma de la máquina. Entonces, ¿qué dato tengo de la parada de la máquina? El MTTR. ¿Cuántas horas en promedio para por falla? 22 horas, 10 horas, 11 horas, qué sé yo. Ahí me está generando pérdida productiva, ¿ya? Entonces, voy a calcular esa pérdida productiva. Primero, el MTTR. Ya está el MTTR. Pero de por sí esas horas no son pérdida productiva, sino que tengo que calcular cuánto dejo de generar de producción en esas horas de parada. Entonces, acá, ¿qué me dicen? Que estos sistemas que se priorizan están valorizados en 75 soles la hora. Cada hora que pare, dejo de generar 75 soles. Entonces, si yo multiplico estas horas por 75, voy a tener la pérdida productiva en soles que me genera cada evento del modo de falla. Acuérdense que eso es por cada evento, ¿ya? Ya está. Perfecto, ya tengo la pérdida productiva. Pero yo lo que quiero son las consecuencias totales. Eso es lo que necesito. Entonces, ¿qué tengo que hacer? En la tablita, nosotros ya podemos ver que acá en la parte superior me está dando las consecuencias adicionales que tienen estos modos de falla. Espéreme, a ver, espérame, Jonathan, ya, calma, calma, una vez nomás. Las consecuencias totales. Las consecuencias totales, acuérdense que representan la suma de la pérdida productiva más las consecuencias adicionales. También se refieren a cada evento de cada uno de los modos de falla. Entonces he sumado simplemente la pérdida productiva más las consecuencias adicionales. ¿Ya? Ahí está. ¿Listo? Esa es la consecuencia total de cada modo de falla. ¿Sí? Cada modo de falla me genera esas consecuencias totales. Cada evento del modo de falla, ¿ya? Entonces, ahora voy a calcular el impacto. Entonces, el impacto, ¿a qué era igual? Era igual a las consecuencias totales por la frecuencia. Ahora sí ya tengo el impacto, ¿no es cierto?, de cada uno de los modos de falla. ¿Ya? Esas son las dos variables que voy a relacionar. Y voy a hacer lo mismo que hice con el otro modelo de frecuencia versus MTTR. Eje X, eje Y, gráfico de dispersión, gráfico de puntos, simplemente. Acá, por favor, para que clarifiquen esta parte, voy a ir mostrando acá cómo hago el desarrollo. Primero, por cuestión de formato, le elimino las líneas de cuadrícula, le pongo las etiquetas de una vez, las etiquetas, ¿ya? Y le doy formato a esas etiquetas. No quiero que me muestre esos valores, lo que quiero que me muestre es los modos de falla, ¿sí? Entonces le quito los valores, ¿ya? Y ubicamos ahí al lado de cada puntito el modo de falla respectivo para que lo identifiquemos claramente, ¿ya? Ahí están nuestros modos de falla
¿correcto? Y listo, nuestros 6 modos de falla están ahí. Al igual que en el otro modelo, estamos viendo que la escala es dispareja. Entonces vamos a homogeneizar las escalas. Eje X da el formato, escala logarítmica, ¿correcto? Y eje Y lo mismo, da el formato y escala logarítmica. ¿Ya? Me olvidé de ponerle los títulos de los ejes, vamos a hacerlo eso ahora. ¿Ya? Indisponibilidad. Ya está. Y el impacto. Caramba. Ya está, impacto. Listo. Y me llevo acá al eje. ¿Ya? Entonces ustedes verán que todo se ha ido hacia este lado izquierdo. Pues bueno, vamos a tener que localizar algunas coordenadas como para ver bien esto, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver, de repente podría ser que la disponibilidad la haga variar desde 0.09% hasta 0.9%. A ver, vamos a ver. Le voy a poner eso. 0.09%, ¿no es cierto? No sé si me permitirá poner esas coordenadas. Ya, sí me ha permitido, pero así mejor le voy a poner. Hasta 0.9%, que sería 0.009. Vamos a ver. Ya está. Me ubicó mejor, ¿ya? Y en el eje Y vamos a hacer algo parecido. ¿Para qué ver hasta 10.000? ¿De qué me sirve, no es cierto? O hasta 10, ¿no? Hasta 10, ¿no? Y el impacto está variando de 1.5 el menor hasta 5.3 el mayor. Entonces podría poner de repente desde 0.6 hasta 6 y eso de repente me ayude a ver mejor. Vamos a probar. 0.6 hasta 6. ¿Me ayuda? No sé, no estoy muy conforme. Prefiero que siga estando de 1 a 10. ¿Ya? No me incomoda tampoco que sea de 1 a 10, pero el hecho de que aparezca el eje al centro de repente me genera confusión. Prefiero que sea así, ¿ya? Y nos vamos a llevar a otro lado la gráfica y vamos a ampliarla, ¿ya? Ya saben, para poder verla a detalle. Espérenme un ratito. Espera, Gary. Poner a grabar y de ahí, segundo, calcular las medianas. Mediana indisponibilidad, ¿ya? Y mediana impacto. ¿Sí? Mediana indisponibilidad. Mediana le pongo. Mediana indisponibilidad. Ya está. Y mediana impacto. Ahí está la mediana del impacto. Ya está. Ya tengo los valores de las medianas. Entonces, línea horizontal. La línea horizontal, ¿ya? Va a estar entre qué coordenadas. Desde 0.09% hasta 0.9%. Y a nivel de Y, tiene que pasar por la mediana del impacto, ¿correcto? Es la línea horizontal, ¿no es cierto? Graficamos. Seleccionar datos. Cheque este Excel todavía más lento. Pesado todavía se pone el Excel.
Ya. Selecciono. Y ya salieron los puntos, pero voy a cambiarle a gráfica, ya saben, suavizada, ¿no es cierto? Elimino esos valores, eso no me interesa eso. Y cambiar tipo de gráfica, básicamente le voy a decir línea suavizada. Ahí está, ¿ya? Perfecto, vamos a ver ahora la línea vertical. Línea vertical. Es la línea que por coordenada X siempre va a pasar por la mediana de la indisponibilidad. Ya está, mediana de la indisponibilidad. Y por las coordenadas Y va a pasar desde 1 hasta 10. De 1 a 10. ¿Ya? Graficamos. Seleccionar datos. Agregar. Rezamos para que se apure el Excel. Y no nos hace caso, no escucha, ¿ya? Línea vertical, X ya seleccionado, Y seleccionados y acepto. Listo, ahí están los valores, elimino los dos valores, selecciono cambiar tipo de gráfica, línea suavizada, ¿ya? Y le cambio de color a un rosado para que se note, ¿ya? Muy bien, ya está, ahí está. Perfecto, ya está. Ya están las dos líneas, ¿ya? Hasta acá, yo diría, y es lo mismo, estamos haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, ¿dónde está el hecho que no más variables? Que, o sea, finalmente, ¿qué de más estoy haciendo? Bueno, voy a pisar. ¿Qué voy a hacer en pisar? Ahora, ¿qué cosa está pasando? Yo tengo este mapa de fallas, ahora con estas dos variables, y yo digo, bueno, pero en la indisponibilidad ya relacioné la frecuencia con la capacidad de detección respecto al NPR. Y el impacto está en la gravedad. Y el NPR implicaba la multiplicación de los tres. Ah, la multiplicación de los tres. O sea, tengo que integrar los tres factores en uno solo. Pero acá yo veo que solo están integrados la frecuencia y la capacidad de detección en la indisponibilidad. Y estoy evaluando indisponibilidad por un lado, impacto o gravedad por otro lado. Entonces, ¿cómo hago para unificarlos? Entonces voy a hacer que aparezca una tercera variable en este mapa, en este mapa de fallas. A esa tercera variable le vamos a denominar impacto específico. ¿Ya? Y ese impacto específico, que le vamos a poner color rojo aunque sea, impacto específico, ¿ya? No es otra cosa más que la multiplicación de la indisponibilidad y el impacto. ¿Ya? Entonces, ese impacto específico no es otra cosa más que la multiplicación de la indisponibilidad y el impacto. Entonces, ahora estoy relacionando en ese impacto específico las tres variables, porque en la indisponibilidad ya están frecuencia y MTTR, y ahora le estoy aumentando la tercera, que es la gravedad o el impacto. Ya están entonces las tres. Y ahora, ¿cómo veo ese impacto específico? Y yo me voy a la gráfica y me doy cuenta que en todas las variables que hemos estado analizando, siempre las hemos analizado a través de sus medianas. Y me doy cuenta de que acá, donde voy a trazar este círculo amarillo, hay algo especial. Hay una intersección. Más allá de que ahí esté puesto un modo de falla, ese modo de falla no importa.
Lo que importa es la intersección que se está generando entre las medianas de la indisponibilidad y del impacto. Ese punto me está llamando la atención por algún caso, ¿ya? Y como yo estoy hablando de medianas, entonces yo digo, bueno, y todo se trabaja a nivel de medianas. Y esa mi tercera variable, ese mi impacto específico, ¿no tendrá también una mediana? Y claro, yo digo, así puede tener pues una mediana, ¿no? Entonces, voy a poner acá la mediana de ese impacto específico, que es un valor simplemente que cumple la misma función, ¿no es cierto? O sea, que divide en partes iguales la muestra de datos, pero por este parámetro de mediana. ¿A qué será igual? Vamos a poner un igual más grande para que se entienda. ¿A qué va a ser igual? Si yo veo en esta fórmula que está en color rojo, que el impacto específico es igual a la indisponibilidad por el impacto. Entonces, la mediana del impacto específico tendrá que ser la multiplicación de dos valores de indisponibilidad y de impacto. ¿Y no serán los valores de las medianas? Entonces, sí, pues voy a multiplicar la mediana de la indisponibilidad con la mediana del impacto, ¿ya? Ahí está, ¿ya? A ver, Iván me dice, esa intersección de la que estábamos hablando nosotros y que le había puesto ese círculo amarillo, pues representa algo importante. Representa que por ese punto de intersección va a pasar también la mediana de ese impacto específico. ¿Y cómo más o menos va a pasar? Bueno, más o menos va a ser algo así, ¿ya? Ya está, perfecto. Va a pasar a través de una línea diagonal, que es esa línea que ustedes están viendo ahí trazada, ¿ya? Y esto, finalmente, me va a terminar dando ahora la condición de que esta zona que voy a empezar a resaltar respecto a esa mediana del impacto específico, ¿sí? Toda esta zona que estoy resaltando, ¿ya? Que contiene partes de las zonas B, D y el total de la zona A, esa es la zona que le voy a llamar crítica, ¿correcto? Esa es la zona crítica, ¿correcto? Y yo puedo encontrar distintos modos de falla en esa zona, pero se darán cuenta que hay un modo de falla que está resaltando dentro de esa zona. Y es este modo de falla que está más alejado de la línea diagonal. Miren la distancia que tiene respecto a la línea diagonal. ¿Ya? No sé si estará perfectamente a 90 grados o he calculado mal, pero notoriamente es el modo de falla que está más alejado. Quiere decir que a nivel de modos de falla, ese sería el modo de falla más crítico. ¿Ya? Ese es el modo de falla crítico. Y con esto yo tendría que regresar. Si este es el modo de falla más crítico, ¿dónde se ubica en este otro mapa de fallas ese modo de falla crítico? Y con eso tendré que evaluar qué características presenta ese mi modo de falla crítico y poder saber cómo puedo hacer para resolver el problema que me está afectando con este modo de falla crítico. ¿Ya? Vamos a seguir en el Excel y de ahí vamos a entrar a hacer ya el análisis particular para ese caso. ¿Ya? Entonces, este modelo me dice que
existe una tercera línea, una tercera mediana, ¿no es cierto? Y es una línea diagonal. Pero como sabemos, esa línea está pasando por la intersección de las dos medianas. Entonces, voy a calcular pues ese valor de la mediana de ese impacto específico, ¿correcto? Y habíamos dicho que es la multiplicación de la mediana de la indisponibilidad por la mediana del impacto. Ahí está el valor de la mediana del impacto específico. Ahora, voy a trazar esa línea diagonal, ¿correcto? ¿Y cómo voy a hacer? Bueno, vamos a regresar a pizarra y vamos a entender un poquito la lógica, ¿ya? Yo sé que esta línea diagonal tiene una coordenada de indisponibilidad y a su par tiene una coordenada de impacto. Pero lo único que une a estas coordenadas es que esa línea amarilla, voy a tener que jalar nomás con amarillo porque si no acá se me van a confundir. Esa línea amarilla sabemos que representa un valor específico que se llama mediana del impacto específico, ¿correcto? Entonces, esa mediana del impacto específico es esa línea amarilla. Entonces, cualquier valor de indisponibilidad que yo vaya a seleccionar, acá en esta mi fórmula, que relaciono el impacto específico versus indisponibilidad y el impacto, yo tendría que decir, cualquier valor de indisponibilidad que seleccione, siempre va a pasar por la mediana del impacto específico. O sea, ese valor ya lo tengo. Y si selecciono un valor de indisponibilidad, entonces mi incógnita va a terminar siendo el impacto. Entonces, ¿a qué va a ser igual el impacto? Matemática 0, ¿sí? Impacto es igual a impacto específico con su valor mediana entre el valor de la indisponibilidad para el cual esté haciendo la tabulación. ¿Ya? Me van a entender en el Excel. Miren, yo le voy a dar coordenadas de frecuencia. ¿Ya? Las mismas coordenadas que le he dado para la línea horizontal. Ahí está. Y voy a calcular los valores de Y. ¿Cómo así? Yo sé que estas coordenadas siempre tienen que pasar por la mediana del impacto específico. Entonces, va a ser igual mediana del impacto específico entre el valor de indisponibilidad. ¿Ya? Nuevamente, mediana del impacto específico entre el valor de indisponibilidad. Y voy a tabular esa línea. Agrego una serie, ¿ya? Y selecciono los valores de X y selecciono los valores de Y. ¿Ya? Acepto y ya salió la línea, ustedes ya pueden ver en la gráfica. Tenía que pasar por ese punto de intersección. Ahí está. ¿Correcto? Ya, eso voy a grabar, ¿ya? De toda esta zona crítica, yo tengo que identificar cuál es el modo de falla que está más alejado de la línea amarilla. Ese modo de falla que está más alejado de la línea amarilla se supone que es el modo de falla más crítico. Los otros no dejan de ser críticos, así es que les vamos a tener que dar un tratamiento a todos estos. De los que no me voy a preocupar en absoluto son de los modos de falla 4 y 3. Esos no me interesan, no los voy a tocar, pero los otros sí. Pero voy a empezar por el más crítico, que es el 5, ¿correcto? ¿Qué voy a hacer con él?
voy a averiguar primero cuáles son sus características. Y yo puedo decir que este modo de falla 5 está o tiene alta frecuencia y bajo MTTR. Eso quiere decir que este modo de falla 5 me está generando impacto hacia la confiabilidad de mi sistema productivo. Entonces, ¿qué hago cuando un modo de falla me impacta la confiabilidad de un sistema productivo? Me pongo un objetivo. ¿Y cuál es ese objetivo? Incrementar el MTBF. ¿Por qué? Porque si incremento el MTBF voy a disminuir frecuencia, ¿correcto? Entonces mi objetivo es incrementar el MTBF. ¿Y cómo voy a llegar desde un bajo MTBF a incrementar ese MTBF? Mi estrategia va a ser replantear el plan de mantenimiento con tareas directas hacia la causa física generada para ese modo de falla 5, para que de esta forma yo pueda incrementar esa confiabilidad de esos elementos y así disminuir la ocurrencia del modo de falla 5. ¿Ya? Ahora, también tengo el modo de falla 6, que es un modo de falla crítico. Y de este modo de falla 6, yo puedo identificar que se encuentra en la zona A. Y en esta zona A tengo como características que se están dando alto MTTR y alta frecuencia. Respecto a la alta frecuencia, ya sabemos cuál es el objetivo y ya sabemos qué debería hacer. Eso mismo también voy a hacer con el modo de falla 6. Pero además en este voy a tener que hacer algo respecto a su mantenibilidad, porque me está impactando a la mantenibilidad del sistema productivo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a revisar el proceso de reparación. ¿Por qué? Porque mi objetivo es reducir el MTTR. Entonces voy a revisar el proceso de reparación, voy a encontrar dentro de ese proceso de reparación todos aquellos desperdicios que se estén generando y ante esos desperdicios voy a empezar a eliminar aquellos desperdicios que sean más representativos. Y de esa manera voy a lograr que mi MTTR se reduzca. Y esto hará que la mantenibilidad de mi sistema productivo mejore. ¿Ya? Ahora sí,